Dios creó el cuerpo humano como un motor físico altamente afinado de inmenso poder, pero necesita combustible para seguir funcionando. Este combustible es conocido como comida. Dios creó en nosotros un apetito por la comida, conocido como hambre, para asegurar que el cuerpo obtenga combustible. La comida satisface nuestros apetitos y nos proporciona energía como parte del equilibrio natural para mantener la vida en movimiento. Entonces, ¿por qué alguien elegiría pasar hambre en los tiempos modernos? Estamos condicionados a comer 3 veces al día. Se nos recuerda constantemente que un desayuno abundante es la base del día. Comemos para ser fuertes. Nos enseñaron en la escuela a comer 3 comidas completas al día y hacer ejercicio para ser fuertes. ¿Por qué saltarse comidas? El mundo llama a no comer a hacer dieta y a menudo lo hace para perder peso o por razones de salud, pero algunos se abstienen de comer por razones espirituales. Esto se menciona en la Biblia como ayuno. Un ayuno se emprende típicamente por un periodo definido para lograr un objetivo espiritual. Considera el siguiente ejemplo del Antiguo Testamento. Una vez al año, los fieles judíos debían ayunar, Levítico 16:29. Esto será estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que peregrina entre vosotros. El ayuno de Yom Kippur, porque este ayuno se observaba en el día de la expiación, se conoce como el ayuno de Yom Kippur, la frase que significa día de la expiación. Dios requería que su pueblo ayunara una vez al año, en el día de la expiación. ¿Por qué todos? Porque Dios deseaba que todos recordaran la experiencia solemne de su salvación en el día de la expiación. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y ofrecía la sangre de un animal a cambio de los pecados de todos. Jesús dijo a sus discípulos: Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando renuncias a alimentos tanto placenteros como necesarios, llamas la atención de Dios, incluso en aquel entonces. Preocupaciones sobre el ayuno. Jesús nos advirtió que no hiciéramos alarde de nuestro ayuno. Jesús advirtió a sus discípulos que no ayunaran en busca de reconocimiento público. El hecho de que dijera, cuando ayunéis, indica que considera el ayuno como una disciplina espiritual legítima. El ayuno es abstenerse temporalmente de un deseo corporal, generalmente comida, a favor de una necesidad espiritual. En lugar de comer, te dedicas a la oración secreta, buscando la intervención de Dios en el ámbito espiritual. Sin embargo, si tu objetivo al evitar la comida es para que otros alaben cuán espiritual pareces, entonces su aprobación será tu recompensa. Preocupaciones sobre el ayuno. Si nunca has ayunado antes, la idea de pasar sin comida por cualquier periodo probablemente sea desalentadora. Las personas están preocupadas por una variedad de problemas porque estamos programados para comer 3 veces al día. Muchos se preguntan si sentirán hambre y si los dolores del hambre serán dolorosos. Otros tienen diferentes preocupaciones, como si pueden resistirlo. No quieren embarcarse en un viaje que no puedan completar. Y si ves un comercial de televisión sugiriendo que una barra de chocolate te ayudará a superar un bajón de energía por la tarde. Otros se preocupan por cómo percibirán sus amigos si ayunan. ¿Mis amigos pensarán que soy extraño si descubren que estoy ayunando? La respuesta es simple. No ayunas para impresionar a tus amigos y generalmente ni siquiera se lo dices. Como mencioné anteriormente, Jesús dijo: Cuando ayunéis, ungid vuestra cabeza y lavad vuestro rostro, para no mostrar a los hombres que ayunáis, sino a vuestro Padre que está en secreto. Y vuestro Padre, que ve en lo secreto, os recompensará abiertamente. Mateo 6:17. Jesús nos estaba recordando que no hiciéramos una exhibición externa de nuestra devoción religiosa a Dios. En cambio, el ayuno es un compromiso privado entre tú y Dios. Puedes ayunar en privado y no contarle a nadie. Otras veces puedes participar en un ayuno público, como con tu iglesia u otra persona,
para abordar un problema. Esdras ayunó con 4.000 personas y Esther pidió a todos los creyentes judíos que ayunaran por intervención divina todos los años en mayo. ¿Qué es el ayuno? Los cristianos están invitados a participar en el Día Nacional de Oración y Ayuno. ¿Qué es el ayuno? El ayuno no es lo mismo que hacer dieta, ni se trata de eliminar la comida por razones de salud. Hay muchos tipos de ayunos por razones espirituales y hay muchas razones para ayunar y combinar la experiencia con la oración. El ayuno es una disciplina bíblica que puede ayudar a cualquiera a mejorar su aptitud espiritual y convertirse en un guerrero de oración para Dios. Algunos creen que los cristianos no requieren disciplina. Sin embargo, construimos nuestra fuerza a través de ejercicios espirituales. Debemos recordar que somos soldados de Cristo. Un buen soldado es competente en una variedad de disciplinas. El ayuno es solo una de las muchas disciplinas de un cristiano. Jesús dijo a sus discípulos que cuando ores por otros, ya sea por tu iglesia o por la salvación de las personas, Satanás se opondrá a ti. El ayuno, al igual que escalar una montaña, es exigente tanto espiritual como físicamente. Emprende esta aventura con un claro entendimiento de lo que estás haciendo y con el conocimiento de que el camino por delante puede ser desafiante, pero las recompensas valdrán la pena. Comienza poco a poco si este es tu primer ayuno. Dios honrará tu primer paso de fe, que puede parecer pequeño para otros, pero será un gran paso para ti. Dios también se preocupa por la respuesta de tu corazón durante el ayuno. Tu actitud es una parte muy seria de tu ayuno. Así como cuando un hombre le propone matrimonio a una mujer, no es la duración de su propuesta lo que obtiene un sí, sino el corazón detrás de ella. Entonces, cuando comiences a ayunar, no te preocupes por cuánto tiempo debe durar tu ayuno. Simplemente asegúrate de que tu relación con Dios esté en buen orden. Dios lo sabe todo. Comprende y valora la sinceridad de tus oraciones más que su longitud. Entonces, si nunca has ayunado antes, comienza con un ayuno omitiendo una comida. En el Antiguo Testamento, a los judíos se les exigía ayunar por un día en Yom Kippur cada año. Un día comenzaba al atardecer y terminaba al atardecer del día siguiente según el calendario judío. Dios enseñó a los judíos a contar sus días, por lo que la tarde y la mañana eran el primer día. Génesis 1:5. Planea comenzar tu ayuno cuando se ponga el sol, o tal vez justo antes del atardecer. Esto significa que omitirás la cena normal de la noche. Luego, omite el desayuno y el almuerzo al día siguiente. Después del atardecer, la mayoría de los judíos rompían su ayuno comiendo una comida normal. Ayunar con un compañero, aunque la oración y el ayuno privados son la base de toda intercesión, si nunca has caminado por este camino antes, es posible que desees comenzar tu viaje de ayuno con otra persona. Si estás ayunando por una respuesta específica a la oración, invita a alguien a orar y ayunar contigo. Hay fuerza en los números. Jesús dijo: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que, si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:19. Ayuno con un amigo que, si dos de ustedes en la tierra están de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, se les concederá por mi Padre en el cielo. Estos versículos no se tratan solo de oración, también se trata del compromiso que hacemos en acuerdo con otra persona. Piénsalo de esta manera. Cuando planeas unas vacaciones con otra persona, es más memorable si planean, sueñan y comparten experiencias juntos. Cuando compartes tus vacaciones con otra persona, probablemente las disfrutes más. Lo mismo ocurre con el ayuno. Cuando compartes la experiencia de ayunar y orar juntos, es probable que tus oraciones estén más centradas. Ayunar con otra persona, por otro lado, tiene beneficios adicionales. Tienes a alguien con quien discutir tus dudas, preguntas y temores. Si el ayuno te intimida, la fortaleza de otra persona puede ayudarte a superarlo. Siempre puedes llamarse mutuamente para pedir consejo y verificar cómo va. Esta llamada telefónica podría darte la motivación que necesitas para seguir adelante. No olvides la celebración. Cuando escalas una montaña solo, lo haces para demostrar algo a ti mismo y la victoria es únicamente tuya.
Pero cuando escalas con otros, tienes muchas personas con las que celebrar. Cuando alcanzas la cima, celebras, abrazas y luego regresas para contarles a todos sobre tu victoria. Cuando terminas el ayuno, puedes regocijarte juntos. Simplemente estar juntos hace que el sabor de la victoria sea aún más dulce. Otra ventaja de ayunar con un amigo es que establece responsabilidad. Serás menos tentado a comer un bocadillo o romper tu ayuno si sabes que un amigo está al tanto de tu ayuno. Quizás ya hayas corrido o caminado por salud con un amigo. Si es así, entenderás cómo tener un compañero puede ayudarte a mantener el compromiso cuando las cosas se ponen difíciles. Si eres fuerte, es posible que no necesites a alguien que te ayude con la responsabilidad, pero si no lo eres, trabajar con alguien en la misma situación puede ser beneficioso. Ayuno con propósito. Cuando te estás preparando para ayunar, busca en lo más profundo de tu corazón para descubrir por qué estás ayunando. Hay innumerables razones para ayunar, que discutiremos. Es posible que ya tengas una razón. Cuando el joven David se enfrentó a Goliat, ningún otro soldado israelita quería enfrentarse al gigante. No solo se negaron a pelear contra Goliat, sino que cada uno le dio a David una razón diferente para evitar la batalla. Sin embargo, David no se desanimó. Tenía una razón convincente para luchar contra ese gigante en particular. No se trata solo de orar y ayunar. Ayunamos por una razón. ¿Estás dispuesto a ayunar y renunciar a tus placeres? Haz una lista de tus causas y escríbelas en papel para que puedas verlas con tus propios ojos. Cuando mantienes una causa solo en tu mente, puede volverse borrosa o vaga. Puedes tener una idea general de por qué deberías ayunar ahora, pero tómate el tiempo para escribir tus razones. Esto afilará tu enfoque. Si lo ves escrito, planifica todo. No entres a tu ayuno de manera casual o con una actitud descuidada. Planea tener éxito. Si no lo haces, es probable que fracases. No participes en un ayuno solo para ver cuánto puedes aguantar. Algunas personas han dicho sobre el ayuno: lo intentaré hasta que tenga hambre, y luego se rinden al primer signo de molestia. Haz un compromiso firme de ayunar durante un día, independientemente de las circunstancias. Has pasado de pensar en ayunar y querer ser más espiritual a dar el siguiente paso y comprometerte a buscar a Dios por tu causa. Te comprometes a ayunar basándote en la gracia y la ayuda de Dios. Tipos de ayunos. El ayuno absoluto. Este es un ayuno en el que eliminas toda comida y agua. Pablo realizó este tipo de ayuno durante 3 días después de ver al Señor Jesús en el camino a Damasco y quedar ciego. No comió ni bebió durante 3 días. Hechos 9:9. Para tu primer ayuno, no emprendas el ayuno absoluto. Este ayuno está destinado a aquellos que están profundamente angustiados o ayunan para resolver un problema grave, como la liberación de una adicción o protección contra un adversario espiritual. El ayuno normal. Durante este ayuno, evitas toda comida sólida y solo bebes líquidos. El ayuno se usa más a menudo en la Biblia para referirse a personas que no comían comida sólida. A menudo se omite la cuestión de beber líquidos. Cuando las personas ayunaban, ¿qué bebían? Muchos eliminaban bebidas placenteras como refrescos y varios tipos de jugos de frutas. Esto corresponde a la descripción del Antiguo Testamento de ellos afligiéndose y ayunando, Isaías 58:3. El ayuno parcial. En este ayuno eliminas ciertos líquidos o sólidos, pero no todos. También se conoce como el ayuno de Daniel, porque él no quería comer de la mesa del rey, sino que insistió en comer solo vegetales y beber agua, Daniel 1:12. El ayuno no perjudicó a Daniel ni a sus amigos. En otro momento, Daniel reflejó el espíritu del ayuno parcial en Daniel 10:3. No comí pan ni bebí vino, y no me apliqué perfume en absoluto hasta que se cumplieron las 3 semanas. Este ayuno parcial especifica lo que Daniel evitaba. 1. Alimentos agradables, similares a nuestros donuts o pasteles, un ayuno de postres. 2. Carne, una dieta sin carne. Y 3. Vino, cualquier cosa que sea placentera o que traiga alegría. El ayuno de rotación. Este ayuno se usa raramente en círculos cristianos, ya que se utiliza principalmente con fines médicos, principalmente para determinar la reacción o alergia de una persona a grupos específicos de alimentos para limpiar su sistema. El paciente generalmente realiza un ayuno normal o absoluto durante un día y luego, durante 6 días, se introduce y consume un solo grupo nuevo de alimentos cada día.
rotando entre los grupos de alimentos. Esto ayuda a determinar qué alimento está causando el problema físico de una persona a través de la eliminación y exclusión. Elegir un ayuno. Al prepararse para ayunar, se deben considerar varios factores. Considera tu situación específica antes de decidir el mejor enfoque para ti. Aquí tienes algunas ideas. Factor del primer ayuno. Como se mencionó anteriormente, si este es tu primer ayuno, recomiendo comenzar con el ayuno de un día en Yom Kippur. Si deseas ayunar durante un periodo más largo para abordar un problema serio o en curso, quizás sea preferible ayunar un día a la semana durante 3 semanas, en lugar de comenzar con un ayuno de 3 días. Recuerda, si este es tu primer ayuno, estás embarcando en un viaje desconocido. Deberías proceder con precaución mientras aprendes nuevas habilidades y actitudes para tu cuerpo y tu alma. Tu primer ayuno debería ser un ayuno normal, donde no comas nada y solo consumas líquidos durante un día. Esta práctica ayudará a entrenar a tu cuerpo para que no reaccione negativamente si luego eliminas tanto los alimentos como los líquidos. Factor de emparejamiento. Debes tratar de hacer coincidir la razón de tu ayuno con el tipo de ayuno. Elige un ayuno normal para una solicitud de rutina y un ayuno con requisitos más estrictos para un problema más serio. Factor de comodidad. Debes sentirte en paz tanto con la duración como con el tipo de ayuno. Obviamente, al decidir qué eliminarás al orar, no deberías dudar de ti mismo ni sentirte culpable por hacer algo mal. Elige un tipo de ayuno que te permita sentirte cómodo con tu decisión. Factor de tiempo. Varios factores influyen en tu decisión de ayunar o en la duración de tu ayuno. Debes pensar en tu horario semanal, qué días de la semana no son adecuados para ayunar y qué evento especial se aproxima cuando el ayuno no es recomendable, como Acción de Gracias, Navidad, bodas, etc. Nunca comiences un ayuno con un ayuno largo, ya que no tienes idea de qué esperar de tu cuerpo o cómo reaccionarás emocionalmente. Un ayuno de un día es muy manejable. Sea cual sea el ayuno que elijas como tu primero, ten en cuenta que es un salto de fe. Dios ve tu corazón y te recompensará en consecuencia. Que Dios nos conceda la sabiduría para comprender el propósito y los beneficios espirituales del ayuno, recordándonos que no es solo la abstención de alimentos lo que nos acerca a Él, sino la sinceridad de nuestro corazón y la búsqueda de una conexión más profunda a través de la oración. Que ayunemos no para ser visibles a los ojos de los demás, sino para ser visibles al corazón de Dios, que ve en secreto y recompensa abiertamente. Agradecemos al Señor por la fuerza y la disciplina que proporciona el ayuno, enseñándonos a depender más de Él y menos de nosotros mismos. Amén. Si este contenido fue valioso para ti, te pido tu apoyo con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga. ¿Qué pasaría si te dijera que un día la Biblia profetiza que se desarrollarán llagas malignas en las personas que tienen la marca de la bestia, que todos los seres vivos en el mar morirán, que el sol recibirá poder para abrazar a la humanidad con un fuego furioso, que luego el mundo será sumido en la oscuridad y finalmente habrá destellos de relámpagos, fuertes truenos y un terremoto masivo? Todo esto está descrito en Apocalipsis 16. Pero ¿qué pasaría si te dijera que hay algo aún más aterrador que los desastres naturales y los extraños prodigios destinados a ocurrir? Bueno, entraremos en eso en un momento. Para que entiendas la importancia de este capítulo, debes comprender que en Apocalipsis 16 estamos en el período de la tribulación. Este es el período de tiempo antes del regreso de Cristo y será el momento más difícil en esta tierra porque habrá muchas señales y maravillas que sucederán mientras nos acercamos a los momentos finales de la historia humana. Apocalipsis 16 se puede dividir en 4 secciones: las 7 copas del juicio de Dios, Armagedón, el mal sin precedentes y el regreso de Cristo. Y lo aterrador de este capítulo es que en 3 ocasiones se nos dice que habrá personas en esta tierra que odiarán a Dios y se negarán a arrepentirse. Permíteme mostrarte. El versículo 9 dice que no se arrepintieron de sus pecados y no volvieron a Dios para darle gloria. El versículo 11 dice que maldijeron al Dios del cielo por sus dolores y llagas.
pero no se arrepintieron de sus malas acciones. Y el versículo 21 dice que maldecían a Dios por la terrible plaga del granizo. Quiero que entiendas que, durante este periodo de tiempo, el mundo estará bajo la influencia maligna del diablo, el anticristo y el falso profeta. El mal en este mundo habrá tomado tan firmemente los corazones de tantas personas que la Biblia nos dice que se negarán a arrepentirse. Y déjame contarte algunas de las cosas que sucederán durante este tiempo para que puedas entender cuán lejos habrán caído las personas en sus corazones cuando llegues a Apocalipsis 16. El mundo habrá pasado por los 7 sellos y las 7 trompetas, que son una serie de eventos apocalípticos que señalan cambios enormes para la tierra. En Apocalipsis 11 aparecen 2 hombres misteriosos, 2 hombres que creemos que son Elías y Enoc. Y estos 2 hombres destacan en el mundo porque tienen el poder dado por Dios para profetizar durante 1260 días. Pero estos hombres serán odiados por las masas porque hablarán del Evangelio de Jesucristo y lo declararán como el Señor de señores y Rey de reyes. En Apocalipsis 13, increíbles profecías bíblicas cobran vida. La bestia, que es el anticristo, sufre una herida fatal, pero se recupera milagrosamente. La bestia libra guerra contra el pueblo santo de Dios, se impone la marca de la bestia y la persecución cristiana será más prevalente y severa que nunca antes en la historia. En Apocalipsis 14, incluso se nos dice que Juan ve a un ángel volando por el cielo, llevando las buenas nuevas eternas para proclamarlas a las personas que pertenecen a este mundo, a todas las naciones, tribus, idiomas y pueblos. «¿Temes a Dios?», gritó, «dadle gloria, porque ha llegado el tiempo de que Él se siente como juez. Adorad al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las fuentes de agua». Y después de todas estas cosas que suceden, ¿no es ahora aterrador que leas en Apocalipsis 16 que las personas maldecirán a Dios y no se arrepentirán? Creo que la aparición del anticristo y su ascenso al poder mundial despertarán un mal increíble en los corazones de muchas personas. Y en este tiempo de tribulación, habrá aquellos que una vez profesaron el cristianismo, pero se apartarán. Esta será la gran apostasía. Habrá cristianos que cederán al miedo y la presión en la sociedad y tomarán la marca de la bestia. Habrá cristianos que tomarán la marca porque no querrán ser perseguidos, porque querrán una vida cómoda, porque les gusta la idea de Jesús y lo declaran como Señor, pero cuando se les presente la difícil elección entre la comodidad o la persecución por amor a Cristo, muchos elegirán la comodidad. Actualmente, vivimos en una época en la que puedes escuchar libremente el Evangelio de Jesucristo en la mayoría de las partes del mundo. Pero en este periodo de tiempo durante la tribulación, el anticristo se opondrá al Evangelio. Puedes preguntarte por qué habrá tal rebelión abierta hacia Dios, por qué tantos elegirán no arrepentirse y en su lugar rechazarán a Dios. Bueno, aquí hay una teoría. El apóstol Pablo está escribiendo sobre los últimos tiempos y el regreso de Jesucristo, y al hablar del anticristo, escribe esto en 2 Tesalonicenses 2:6, y ahora sabes lo que lo retiene para que sea revelado en su debido tiempo. Pablo nos presenta la noción del restringidor, y aquí indica que hay una fuerza restrictiva sobre el anticristo. Los estudiantes de la profecía bíblica tienen opiniones diferentes sobre la identidad del restringidor, y aquí están las opiniones más debatidas. En primer lugar, el restringidor podría ser Miguel el Arcángel. En segundo lugar, el restringidor podría ser la Iglesia. Esto se basa en la idea de que mientras la Iglesia no haya sido arrebatada, el anticristo no será revelado. La tercera posibilidad con respecto a la identidad del restringidor es el Espíritu Santo. Aquellos que creen que es el Espíritu Santo argumentan que la presencia habitadora del Espíritu Santo es lo que está frenando el poder de la ley y la revelación del anticristo. El libro del Apocalipsis nos habla sobre el anticristo y las plagas que vendrán sobre la tierra. El primer problema son llagas dolorosas y perjudiciales que aparecerán en las personas que tienen la marca de la bestia y adoran su imagen. El segundo problema ocurre en el mar, donde toda forma de vida perece. El tercer problema afecta a las fuentes de agua dulce, que se convierten en sangre. El cuarto problema es el calor abrasador del sol, que quema a la gente. El quinto problema es una oscuridad espantosa que cubrirá la tierra. El sexto problema es la sequía del río Éufrates, preparando el camino para el anticristo.
El séptimo problema es un terremoto masivo que nunca antes se había visto. Después de todas estas plagas, la gente todavía maldice a Dios debido a una terrible tormenta de granizo. Entonces, ¿estás listo si Jesús regresara hoy? ¿Podrías decir que tu corazón está firmemente centrado en Cristo? Si el anticristo se revelara hoy, ¿qué tipo de cristiano serías? ¿Tomarías la marca por temor a ser perseguido? El tiempo está corriendo. Cada día nos acerca más al encuentro con el Señor. Entonces, ¿cómo pasas tu tiempo? ¿Estás realmente viviendo para Jesucristo o simplemente lo tienes junto a todo lo demás? En este mundo lleno de distracciones y maldad, la voz de Dios todavía nos llama, pero depende de nosotros escucharla. La Biblia nos advierte sobre no endurecer nuestros corazones. ¿Qué significa esto? Significa tener un corazón insensible hacia Dios, centrado en nuestras propias necesidades en lugar de las de Dios. Afortunadamente, Dios puede cambiar nuestros corazones si confiamos en Él. Es hora de dejar que Jesús entre y cambie nuestras vidas para siempre. Hay un tiempo para todo bajo el sol. Un tiempo para reír, llorar, trabajar, descansar, vivir y morir. También hay un tiempo para luchar. Cuando enfrentemos problemas y batallas, la palabra de Dios debe ser nuestra fuente de consuelo y fortaleza. Nos da esperanza y fe, incluso en medio de las peores situaciones. Personalmente creo que es el Espíritu Santo. Y con esta posibilidad de que la identidad del Espíritu Santo sea el restringidor, tendría sentido que veamos tal frialdad en los corazones de muchos en Apocalipsis 16, porque junto con el Espíritu Santo siendo el restringidor, Él también obra en los corazones de las personas para convencerlas del pecado y moverlas al arrepentimiento. Pero en Apocalipsis 16 vemos a personas que rechazan a Dios, incluso lo maldicen y se niegan a arrepentirse. Creo que esto se debe en parte a que el Espíritu Santo operará de manera diferente durante este periodo de tiempo. El Espíritu Santo seguirá estando activo, pero creo que su trabajo será mucho más diferente que durante el periodo de tiempo anterior al rapto. Es por eso que verás un endurecimiento en los corazones de muchos, porque Dios derrama 7 juicios y aún así la gente está fría hacia Él. Y para darte una perspectiva de lo que son estos juicios y cómo lucen, la primera copa afecta solo a aquellos que han tomado la marca de la bestia y han elegido seguir al anticristo. Las olas de adversidad son cuando debemos prepararnos para luchar. Este es el momento en que debemos orar, ayunar y estudiar la palabra de Dios para encontrar paz en medio de ello. Durante esas temporadas, en esos momentos en los que nos sentimos abrumadoramente desanimados y sin fuerzas para seguir adelante, este es el momento en que debemos clamar a Dios. Este es el momento en que debemos buscar fuerza del Señor. Este es el momento en que debemos aferrarnos al poder del Espíritu Santo. Muchos cristianos tienen la expectativa de que una vez que son salvos, la vida será llena de felicidad y alegría todo el tiempo. Esta claramente es una expectativa equivocada. Es simplemente irrealista. Entonces, en lugar de eso, te animo a esperar algunos desafíos en la vida, pero espera superarlos mediante el poder de la sangre de Jesús. Espera enfrentarte a un Goliat o 2, pero también espera el poder y la fuerza del Espíritu Santo para que te guíe. Espera atravesar el valle de sombra de muerte, pero también espera que el buen pastor esté allí para brindarte consuelo. Cuando Pablo escribió su segunda carta a la iglesia de Corinto, había soportado eventos horribles. 3 naufragios, sobrevivió una lapidación, soportó 5 azotes, frecuentes encarcelamientos y 3 palizas. Todo esto fue suficiente para que Pablo cayera en depresión y desesperación. Muchos cristianos habrían caído en un pozo de desesperación, pero quiero que veas lo que dice la Biblia en 2 Corintios 4 al 8. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Podemos enfrentar batallas y ataques en este mundo, pero podemos confiar en nuestro Dios Todopoderoso para que sea nuestro refugio en medio de todo. La Biblia nos dice que tendremos que soportar pruebas, experimentar dolor y enfrentar decepciones. No es lo que nos gusta escuchar, pero piénsalo de esta manera. Si Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo, uno que era puro, santo e inocente, solo para verlo cargar con todos los pecados de este mundo y ser crucificado,
¿No es esa una experiencia dolorosa? Con todo lo que Jesús pasó, ¿quién somos nosotros para luego decirle a Dios por qué nos envió esta decepción en la vida? Necesitamos tener las cosas en la perspectiva correcta. Estamos siguiendo a Cristo. Estamos siguiendo su ejemplo. Y deberíamos estar seguros de que a pesar de todo lo que pasó, al final Él gana. A veces, cuando los cristianos enfrentan pruebas y angustias, pueden tender a desesperarse. Algunos pueden caer en depresión. Los hombres de la Biblia, como David, Abraham y Moisés, todos sufrieron algún nivel de desilusión y desesperación profunda. Y para el hombre o mujer cristiana que escucha hoy, quiero que sepas que, aunque no eres inmune a las decepciones, hay una forma de obtener la victoria sobre la angustia mental y la desesperación emocional. La respuesta comienza con conocer lo que enseña la Biblia. Es a través de la palabra de Dios y es a través de la oración en esos momentos oscuros que el Señor nos ministra, rompe cualquier nube oscura de depresión o ansiedad que enfrentemos. En Éxodo 14, la Biblia dice: «El Señor peleará por ustedes, solo quédense tranquilos». Esto es una promesa para nosotros, una promesa de seguridad. Dios peleará tus batallas. En Filipenses 4:19, la Biblia dice: «Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Esta es una promesa de provisión. Si tienes una necesidad, Dios puede satisfacer esa necesidad. Esto no significa que tendrás todo lo que quieras, pero en Jesucristo tendrás todo lo que puedas necesitar. Te animo a que conozcas las promesas de Dios y te aferres a ellas. Cuando la Biblia dice: «Estén quietos y sepan que yo soy Dios», realmente te está diciendo que dejes de hacer todo lo que estás haciendo. Deja de preocuparte, deja de luchar, deja de resistir y comienza a someterte a Dios. Comienza a escuchar a Dios. Hay algo acerca de la quietud y creo que este versículo nos está llamando a estar quietos delante del Señor porque necesitamos dirigir toda nuestra atención, todo nuestro enfoque en el Señor. Cuando pasas tiempo conociendo al Señor, cuando pasas tiempo en la presencia de Jesucristo, realmente serás transformado. Te animo a que desees y anheles este tipo de encuentros ricos en la presencia de Dios, porque solo en esos encuentros íntimos, uno a uno cada uno de nosotros, puede recibir una revelación personal de quién es Dios verdaderamente. Solo en esos encuentros íntimos, uno a uno cada uno de nosotros, puede ser empoderado y lleno de valor. El valor de enfrentar el mundo y defender a Cristo. El valor de enfrentar al diablo y declarar que Jesucristo es el Señor. La Biblia nos presenta la historia de dos jardines, el jardín del Edén y el jardín de Getsemaní. Adán y Eva desobedecieron la voluntad de Dios en el jardín del Edén. Sin embargo, en el jardín de Getsemaní, Jesús dijo: «Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Jesús nos ofrece la mayor lección de obediencia en el jardín de Getsemaní, mientras que podemos aprender sobre las consecuencias dolorosas de la desobediencia cuando miramos a Adán y Eva en el jardín del Edén. En esos dos jardines vemos un símbolo del estado de vida para cada uno de nosotros. Todos tenemos elecciones, todos tenemos cierto control sobre cómo vivimos y qué hacemos cada día. Y lo que estoy tratando de transmitirte es que cuando se trata de tu vida espiritual, o vives como Adán y Eva en el jardín del Edén, donde crees en las mentiras del enemigo, actúas en esas mentiras y desobedeces a Dios. Es un estado donde uno vive en pecado y se esconde de la presencia de Dios debido a su vergüenza. O vives como Jesús en el jardín de Getsemaní, viviendo sacrificialmente, haciendo la voluntad de Dios y no la mía. Ese tipo de vida donde todo se trata de Dios. Puedes estar afligido y preocupado a veces, pero aún así eliges obedecer a Dios. Puedes sentirte abrumado, pero aún así eliges obedecer a Dios. Te animo hoy, amigos, a ser como Cristo, a separarte de los demás y buscar el rostro del Señor en oración. Busca estar dispuesto y obediente. Dios está firmemente en control. Dios todo lo sabe. Dios es todopoderoso. Isaías 45:22 dice: «Vuelvan a mí y sean salvos, todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado, de mi boca ha salido una palabra justa y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua». En esos momentos en que estamos quietos delante de Dios, debemos darnos cuenta de cuán poderoso es Dios, de cuán poderoso es Dios.
La Biblia nos dice que no hay nadie ni nada que se pueda comparar con Dios. Necesitamos recordar esto. Nada ni nadie es digno de competir por el primer lugar en tu corazón. El profeta Isaías recibió una revelación que debería inspirarnos a todos a reconocer a Dios por quien realmente es. Escucha atentamente lo que dice Isaías 45, 2:7. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, romperé puertas de bronce y haré pedazos cerrojos de hierro. Te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conocías. Yo soy el Señor, y no hay otro Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conocías, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo soy el Señor, y no hay otro, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy el Señor, que hago todas estas cosas. Esta es una maravillosa revelación de quién es realmente Dios. Dios debe ser el primero. Sé como Cristo, sepárate de los demás y busca el rostro del Señor en oración. Busca estar dispuesto y obediente. 4 hechos que Jesús compartió sobre Satanás y que muchos no conocen. Jesús habló extensamente sobre Satanás. En primer lugar, lo llamó el enemigo y el maligno. En Mateo 13:39, Jesús se refirió a Satanás como el enemigo en la parábola de la cizaña, en Mateo 13:24. Aquí hay otra historia que Jesús contó. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del dueño de la casa y le dijeron: ¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Pero él les dijo: No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntos ambos hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mateo 13:36. Entonces, dejando a la multitud, Jesús entró en la casa, y acercándose sus discípulos le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les respondió: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Un enemigo no gusta ni desprecia a otra persona y busca hacerle daño, contradecir o luchar contra la persona a la que se opone. Así, un enemigo de Dios se opone a la presencia y los propósitos de Dios en este mundo. La Biblia nombra a Satanás, el diablo, como el adversario específico de Dios. A lo largo de la historia, Satanás ha buscado frustrar el plan de Dios, hacer daño a los humanos y alejarlos de Dios. Las Escrituras nombran a muchos otros enemigos de Dios y de su pueblo, además de Satanás. En la Biblia, un enemigo de Dios también es llamado adversario o enemigo. Cualquiera que desobedezca los mandamientos del Señor es designado como enemigo de Dios. A lo largo de la Biblia, el diablo es referido como el maligno. En Juan 5:19 sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace en el poder del maligno. Los creyentes están en Dios a pesar de que la mayoría de la humanidad está bajo el poder de Satanás. Cristo vino y otorgó visión espiritual. En 1 de Juan 5:18 sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que nació de Dios le guarda y el maligno no le toca. En 1 de Juan 2:13: Escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijos, porque conocéis al Padre. En segundo lugar, el príncipe de este mundo. Cuando Jesús estaba prediciendo su muerte, hizo la declaración: Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 12:31.
Dijo que el mundo estaba a punto de crucificar al Señor de la vida y la gloria, y al hacerlo se condenaría a sí mismo y el castigo sería pasado a él por su terrible renuncia a Cristo. La condenación estaba a punto de ser pasada a la humanidad culpable. El gobernante de este mundo es Satanás en un sentido genuino. Satanás fue completamente conquistado en el Calvario. Creyó que había logrado eliminar al Señor Jesús de una vez por todas. En cambio, el Salvador proporcionó un camino de salvación para los hombres y derrotó a Satanás y a todos sus ejércitos simultáneamente. La sentencia del diablo aún no se ha ejecutado, pero su destino está sellado. Todavía está llevando a cabo sus malas acciones en el mundo, pero es solo cuestión de tiempo antes de que sea arrojado al lago de fuego. Cuando el Señor supo que se acercaba el momento de su traición y que no tendría mucho más tiempo para hablar con los suyos, Satanás se estaba acercando, pero el Salvador sabía que el adversario no podría encontrar ninguna sombra de pecado en él. No había nada en Cristo que respondiera a las tentaciones malignas del diablo. Sería una tontería que cualquier persona, excepto Jesús, dijera que Satanás no podía encontrar nada en él. No diré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Satanás gobierna un mundo que incluye a hombres y ángeles separados de Dios. Este mundo abarca religiones falsas y amenaza con derrotar a los verdaderos hijos de Dios. En 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Su impacto se extiende a las ideologías del mundo, la educación y el comercio. Controla los pensamientos, ideas, especulaciones y religiones falsas del mundo que surgieron de sus mentiras y engaños. En Mateo 12:24, los fariseos, al oírlo, dijeron: «Este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios». En Romanos 8:7, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden hacerlo. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Este cosmos es el contrapunto de Satanás al reino y gobierno de Dios. Su deseo de ser como Dios lo llevó al pecado, y ahora él conduce a todos los rebeldes que, como él, han caído en el pecado. En Isaías 14:14, yo subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Este mundo tiene como objetivo derrotar a los verdaderos hijos de Dios. En Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él fue homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuarto, él desea tener a Pedro. La vida de Pedro es quizás la mayor historia de redención jamás escrita. Era pescador, y los pescadores eran típicamente hombres de acción, muy físicos y valientes, como Pedro demuestra en la Biblia. Sin embargo, Pedro enfrentó un desafío significativo cuando el diablo lo marcó, y Jesús lo informó de esto para dar autoridad a este dilema. En la última cena, Jesús advirtió a Simón Pedro que se acercaba una prueba de fe. «Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo». Lucas 22:31. El discípulo franco parecía estar en problemas. Satanás quería zarandear a Pedro como a trigo, lo que significa que intentó sacudir la fe de Pedro tan violentamente que caería, demostrando que el siervo fiel de Dios carecía de confianza. Pero no solo Pedro estaba en peligro. En Lucas 22:31, la palabra para vosotros es plural. Jesús dijo a Pedro que Satanás tenía su mirada puesta en todos los discípulos. Algunas traducciones, como la Biblia de Estudio Berea, especifican que todo el grupo estaba incluido. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de vosotros. Este pasaje nos ofrece un vistazo al mundo invisible y plantea muchas preguntas, pero también proporciona muchas seguridades. La principal es la cadena de mando. Dios está claramente en control y el diablo está limitado por restricciones. ¿Notaste el verbo que sigue al nombre de Satanás? Pidió. Los discípulos francos parecían estar en la misma situación que Job cuando Satanás trató de probarlo.
en Job 1:10, ¿no has cercado tú alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene? Alrededor de la obra de sus manos has bendecido, y su hacienda ha aumentado sobre la tierra. Nada fue demandado, resuelto o decidido por el diablo. Estaba curioso y pidió permiso para probar a Simón Pedro, así como pidió probar a Job. ¿Cambia esto nuestra percepción de la antigua serpiente? Dios usará a todos los seres para el bien de su reino. La palabra Satanás significa adversario o acusador. Acusa al pueblo de Dios de hacer mal en Zacarías 3:1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. En 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Zarandear como trigo también es una metáfora que podría significar desgarrar a alguien. En tiempos bíblicos, el trigo o el grano se zarandeaban a través de un cedazo o tamiz grande. Mientras se agitaba violentamente el grano, la suciedad y otras impurezas que se acumulaban durante el proceso de trilla se separaban del buen grano utilizable. El objetivo de Satanás al zarandear a Pedro y a los otros discípulos como trigo era aplastarlos y destruir su fe. En realidad, el adversario busca destruir la fe de todo creyente. En Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús aseguró a Pedro, yo he rogado por ti que tu fe no falte, y cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Lucas 22. El liderazgo de la iglesia primitiva mostró que la oración del Señor por Pedro fue respondida. Jesús no prometió quitar la prueba inminente de Pedro, sino que oró para que su fe no fuera sacudida. En la vida cristiana se esperan pruebas. Debemos pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, como dicen los misioneros en Hechos 14:22. Dios usa estas experiencias para formar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y hacernos más semejantes a Jesús, como se dice en Romanos 8:28 y Santiago 1-2. Jesús está ahí para fortalecernos e interceder en nuestro nombre siempre que enfrentemos una prueba. Es reconfortante saber que la intercesión de Cristo limitó la capacidad de Satanás para zarandear a Pedro como trigo. Cuando Satanás nos persigue, debemos recordar que Jesucristo siempre está presente para interceder en nuestro nombre. Juan 10:27. Jesús comenzó una buena obra en nosotros y la llevará a cabo hasta su completa terminación. El fracaso no necesita ser el fin. Es una oportunidad para un nuevo comienzo en la fuerza de Cristo. El enemigo esperaba sacudir la fe de Pedro tan fuertemente que se apartara de Jesús. Pedro estaba decidido a mantener su promesa a Jesús. Incluso si todos se alejaban, él no lo haría. Marcos 14:29. Satanás busca nuestras vulnerabilidades, los puntos donde creemos que somos invencibles o al menos bien protegidos. Cuando el diablo tiene éxito, nos desanimamos y desmoralizamos. Sin embargo, esto no necesita ser así. Si estamos dispuestos, Dios puede usar el fracaso para una limpieza espiritual. Pedro dejó de lado su orgullo y adoptó el coraje del Espíritu Santo. Luego, arriesgó la humillación pública, la persecución y la muerte para difundir el Evangelio. El fracaso fue un catalizador para una fe aumentada y un verdadero servicio. Es un gran consuelo saber que Dios siempre es más fuerte que Satanás y que confiando en Él, podemos evitar la ira de Satanás y recibir una corona de vida. Pero es doblemente alentador y esperanzador saber que Jesucristo y Dios Padre no están sentados esperando ver si tendremos la fuerza para perseverar en la fe. Nota que Jesús ora a su Padre por Simón. Ahora la palabra tú es singular en el versículo 32. He rogado por ti. Él pide a Dios lo necesario para preservar a Simón de la destrucción. Jesús confía en que su Padre responderá a su oración porque dice, y cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús sabe que Simón lo negará 3 veces. Es una debilidad temporal, una breve falta de confianza, pero rápidamente es seguida por amargas lágrimas de arrepentimiento. El Padre concedió a Satanás el poder de zarandear a Simón, pero en respuesta a la oración de Jesús, no permitió que Simón cayera completamente a través del cedazo. No estamos desprotegidos contra el enemigo, ni se nos deja sostener el escudo de la fe solo con nuestra fuerza. Dios siempre se asegurará de que la fe tenga la victoria y que sus hijos mantengan su fe.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el último tiempo. Somos nacidos de nuevo para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos en esencia y naturaleza. Juan 10:27. El que es fortalecido se convierte en fortalecedor. Nuestra alegría en las promesas de Dios siempre se multiplica cuando se desborda desde el borde de nuestras vidas y llega a otros. ¿Y qué pasa con los otros 10 apóstoles? Esto puede enseñarnos mucho. A veces, Dios trata contigo directamente en las primeras horas de la mañana fortaleciendo tu fe solo. Sin embargo, más a menudo, Dios fortalece nuestra fe a través de otra persona. Dios nos envía un Simón Pedro que nos trae exactamente la palabra de gracia que necesitamos para continuar. Salmo 35. Porque un momento será su ira, pero toda la vida su favor. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Si este contenido te ha sido valioso, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga. Los espíritus territoriales son espíritus principales que tienen un control demoníaco sobre una ubicación. Y no estoy hablando de una teoría conspirativa o algo inexplicable como el Triángulo de las Bermudas, un lugar donde parecen suceder cosas extrañas, un lugar que ha reportado la desaparición de docenas de barcos y aviones. Cuando hablo de principados, realmente me refiero a fortalezas espirituales en una ubicación geográfica específica. En un artículo de 2015, el periódico The Guardian informó lo siguiente: Haití, se dice, es 70% católico, 30% protestante y 100% vudú. El vudú está en todas partes en la nación caribeña, un sistema espiritual que impregna todo, desde la medicina y la agricultura hasta la cosmología y las artes. En otra parte del mundo, Escocia tiene una historia entrelazada con la brujería que se remonta a los siglos XVI y XVII. Estos son solo algunos ejemplos, pero para entender realmente los espíritus territoriales o principados, realmente necesitas entender Efesios 6:12, que dice: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Estos son rangos en el reino del diablo. Ahora, un principado se define en el diccionario como un estado gobernado por un príncipe o la posición o autoridad de un príncipe o gobernante principal. Un principado es un espíritu principal, es un espíritu territorial que influye en una ubicación específica. Ahora puedes estar pensando que esto es solo una teoría, pero los espíritus territoriales se mencionan en la Biblia. En Daniel 10 nos presentan a un principado, un ángel príncipe malvado. Daniel había orado y orado durante días y semanas sin respuesta, y finalmente, cuando un ángel se le apareció, el ángel le dijo en Daniel 10:13: el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino en mi ayuda, pues yo había quedado allí con los reyes de Persia. El príncipe maligno de Persia luchó contra un ángel de Dios durante 21 días hasta que Miguel, un ángel principal del cielo, tuvo que venir y derrotar al príncipe de Persia. Esto te dice que el príncipe de Persia tenía un dominio sobre esa región. Este príncipe espiritual tenía una influencia tan fuerte y malvada sobre esa ubicación que podía bloquear y retrasar la respuesta a la oración de Daniel. ¿Alguna vez has notado que ciertos lugares tienen algo siniestro? Algunas ciudades o pueblos parecen tener un espíritu prevalente. Algunos lugares están dados a un tipo específico de crimen. Algunos pueblos y ciudades tienen una actividad alta e inusual de brujería. Cuando Jesús encontró a un hombre poseído en Marcos 5:8,
La Biblia dice, porque Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le respondió, Legión es mi nombre, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los echara fuera de la región. Ahora, ¿por qué los demonios rogaban que no los enviaran fuera del país? Estaban bien para ser expulsados del hombre, pero rogaban sinceramente a Jesús para que no los echara fuera del país. ¿Por qué? Porque estaban establecidos en esa región, eran territoriales. Se cuenta la historia de un hombre de Dios que una vez viajó a cierta parte del mundo para hacer la obra de Dios. Esta parte remota del país era conocida por sus prácticas ocultas y especialmente la práctica de la brujería. Tan pronto como este pastor bajó del avión, se sintió incómodo en su espíritu. Podía sentir que había un aura siniestra en ese lugar, y porque era un hombre lleno del Espíritu Santo, podía percibir y discernir la presencia maligna en ese lugar particular. Sabía que su presencia allí, en esa parte particular del mundo, hacía que cualquier espíritu que estuviera situado sobre esa área geográfica se enfadara y tuviera miedo porque él estaba allí para predicar el Evangelio. Básicamente, estaba allí para interrumpir la obra de cualquier espíritu principal malvado. Esa noche, se fue a la cama temprano. Tenía un itinerario completo al día siguiente, pero esa noche, alrededor de las 3 de la mañana, de repente se despertó con la sensación de un peso pesado en su pecho y cuello. Inmediatamente trató de abrir la boca para hablar, pero no pudo. Y dentro de él, sabía que esto era un ataque espiritual. Esto no era un sueño más, y la mayoría de la gente simplemente lo atribuiría a la parálisis del sueño o una pesadilla. Pero aquí es donde realmente necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, para que podamos tener discernimiento y conocimiento, para realmente entender que no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra lo invisible. La Biblia lo aclara claramente. Estamos luchando contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual. Dios es todopoderoso. El nombre de Jesús es todo conquistador. Pero si no sabes eso y no conoces a tu oposición, ¿cómo aplicarás ese conocimiento cuando estés bajo ataque? Entonces, este hombre tenía un maletín que estaba abierto reposando al lado de la cama junto a él. Y en medio de esta lucha, en medio de ese sentimiento de aplastamiento, estaba luchando. Intentaba abrir la boca para decir el nombre de Jesús, pero no salía ningún sonido. Intentaba deslizar la mano hacia su Biblia, pero apenas podía moverla. Y sabía con certeza que este era un ataque demoníaco porque la habitación estaba llena de un espíritu temeroso. Mientras luchaba por moverse, comenzó a hablar en su mente. Comenzó a recitar el Salmo 27. Jesús, mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jesús, la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré miedo? Y seguía repitiéndolo una y otra vez hasta que finalmente comenzó a gritarlo. Jesús, mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jesús, la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré miedo? Y mientras continuaba, pudo sentir ese espeso espíritu de miedo salir de la habitación. Y tan rápido como comenzó, se fue. ¿Ves? Sea lo que sea el espíritu maligno que dominaba esa región, quería asustar a este hombre. Pero él conocía la palabra de Dios, incluso en medio de un ataque de miedo. Al día siguiente, este pastor salió a predicar la palabra de Dios y fue testigo de cómo el Espíritu del Señor se movió como nunca antes. Los espíritus territoriales son reales, pero el poder de Dios también es real. Jesucristo es real, el Espíritu Santo es real, y quiero que te aferres a lo que dice la Biblia. Hablar de espíritus malignos es algo extraño para muchos de nosotros hoy en día. Sin embargo, cuando Jesús caminó sobre la tierra, expulsó espíritus malignos, los reprendió, advirtió en contra de ellos y, lo más importante, enseñó a la gente sobre ellos. Enseñó a la gente sobre su existencia y sus tácticas. Pero hoy muchos cristianos hablarán abiertamente sobre ángeles, pero ignorarán la realidad de los demonios. Ahora, no me malinterpretes, no glorificamos a los demonios, pero igualmente no los tememos. Pero el hecho es que el ministerio de Jesús incluía enseñanzas sobre los demonios y encuentros con individuos poseídos por demonios. Así que al menos deberíamos tener conocimiento contra los planes del reino de las tinieblas. Ahora, Jesús nos dio una enseñanza muy importante sobre los espíritus inmundos. La Biblia dice,
Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no lo encuentra. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre es peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación perversa. Permíteme señalar algunas cosas aquí. Somos casas, por así decirlo. La Biblia dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros? Ahora, una casa limpia es aquella en la que mora el Espíritu Santo. Una casa sucia es aquella que tiene un espíritu inmundo, un espíritu demoníaco. Ahora, la Biblia en Mateo 12:44 dice: volveré a mi casa de donde salí. Observa cómo el espíritu inmundo toma posesión de la casa, el cuerpo. La primera cosa que me dice es que los espíritus inmundos tienen intelecto. Piensan y en su pensamiento, si habitan en una casa, si poseen a una persona, se apegan al lugar. Observa el lenguaje utilizado en Mateo 12:44. Volveré a mi casa. Ahora centrémonos en este concepto de un espíritu inmundo que vuelve a la misma casa. ¿Alguna vez has notado que alguien que está atado por algo puede estar libre durante algún tiempo y luego volver a caer en esa misma esclavitud? Serán liberados y liberados de un problema, una adicción o algún tipo de fortaleza hasta que el demonio regrese a verificar lo que considera su casa. Por eso debemos ser extremadamente diligentes en nuestra relación con el Señor, porque una vez que has sido liberado, tu casa aún necesita estar ocupada, y si esa casa no tiene el fuego del Espíritu Santo en ella, si esa casa no tiene el fruto del Espíritu en ella, entonces es una casa expuesta, es una casa que Jesús describió como vacía, barrida y arreglada. Pero esto significa que el espíritu inmundo irá y tomará consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrarán y morarán allí, y el estado final de ese hombre será peor que el primero. Y lo que encontrarás es que cuando se trata de demonios, esa palabra puede evocar emociones muy diferentes. Una cosa está clara: incluso cuando la cultura crece en escepticismo cada vez mayor, el reino invisible tiene un firme agarre en la mente de muchos. Durante décadas, la posesión demoníaca y el exorcismo han sido un tropo exitoso en la industria del entretenimiento. En 1973, El Exorcista sorprendió a las audiencias. Se convirtió en un éxito de taquilla y lanzó un nuevo género de película. Más de 50 años después, se han producido docenas y docenas de películas sobre posesión y exorcismo. Muchas de estas películas han utilizado simplemente tácticas de shock y efectos sangrientos. Otras han comercializado con éxito sus películas oscuras como basadas en una historia real. Desde películas cómicas hasta tiras cómicas, Satanás, los demonios y el infierno a menudo se han utilizado como material cómico. Sin duda, hay una variedad de razones, pero el entretenimiento basado en demonios parece estar en auge. Tal vez la gente sienta que los demonios son solo otra forma de entretenimiento, uno entre muchos, en el mundo de la fantasía y el mito. Algunas extrañas fascinaciones pueden tener otros. Lo invisible tiende a tener ese efecto. Un poco de verdad, mucho error e imaginaciones activas pueden llevar a todo tipo de ideas, miedos y divagaciones. Lo que está claro es que muchos no conocen o comprenden la verdad sobre los demonios. La Biblia arroja luz sobre este oscuro tema, y la verdad de las Escrituras pinta una imagen muy diferente a la cultura moderna. Por un lado, los demonios son seguramente más siniestros de lo que Hollywood jamás podrá retratar. Por otro lado, los seguidores de Jesús no necesitan temer al enemigo. La Biblia no registra incidentes de posesión demoníaca para asustarnos. Estos registros demuestran el odio y la maldad del enemigo, pero más aún destacan el poder y la victoria de Jesús. En muchos relatos del Nuevo Testamento, la Biblia declara que Jesús reprendió a los espíritus inmundos. Jesús no luchó con un poder igual. Jesús se mantuvo en la posición de autoridad y poder. Jesús no luchó con los demonios. Hizo demandas que fueron obedecidas inmediatamente. Jesús no tenía miedo de los espíritus malignos, infundía miedo en ellos, incluso cuando Jesús enfrentó a un hombre que albergaba una legión entera de demonios. Se postraron ante Jesús y le rogaron que no los atormentara.
Eso está muy lejos de los demonios retratados en las películas. Se enfrentaban a Jesús, sabían que estaban derrotados antes de que pudiera comenzar una batalla. Jesús dio este mismo poder y autoridad a sus apóstoles. Cuando Jesús envió a los 12 y luego a los 72, se les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Cuando los 72 regresaron, proclamaron con entusiasmo: «Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre». Jesús respondió: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará». Jesús no solo estaba derrotando al enemigo, también protegía y capacitaba a sus seguidores contra el enemigo. Con tal poder y victoria, los seguidores de Jesús no necesitan temer al enemigo. Sería sabio, sin embargo, que los cristianos sean circunspectos en sus acciones. Aunque no necesitamos temer a Satanás y sus legiones, deberíamos ser cautelosos con el entretenimiento que se centra en el enemigo y lo glorifica. Para un mundo incrédulo o supersticioso, los demonios podrían ser alimento para un entretenimiento intrigante. Para los seguidores del Señor, deben reconocerse por lo que realmente son: el enemigo que nos odia y odia a nuestro Rey. Seres a los que no queremos glorificar inadvertidamente o ser entretenidos por ellos. Para todo esto, había y hay una batalla más significativa y una victoria más excelente. Al final, el objetivo de Satanás no es poseer y atormentar tu cuerpo físico. Su objetivo es tu alma. Su verdadero deseo es separarte de Dios por toda la eternidad. Pero aquí también Jesús ha ganado la victoria. A través de su muerte sacrificial y su victoriosa resurrección, Jesús ha aplastado la cabeza de la serpiente y derrotado a Satanás y sus ejércitos. Para aquellos dispuestos a seguir a Jesús, Él no solo ofrece protección contra la posesión, sino que ha ganado la liberación del infierno mismo. ¿Sabes lo que significa tenerlo todo y perderlo todo en un día? Yo sí. Soy Job y esta es mi historia. Yo era el hombre más grande entre todos los habitantes del Oriente. Vivía en la tierra de Uz, poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y siervos para comandar. También fui bendecido con 7 hijos y 3 hijas. Temía a Dios y evitaba el mal. Cuando mis hijos celebraban banquetes en sus hogares y me invitaban a mí y a mis hijas a comer y beber con ellos, yo hacía arreglos para que fueran purificados. Temprano en la mañana, sacrificaba un holocausto por cada uno de ellos, pensando: tal vez mis hijos han pecado y maldijeron a Dios en sus corazones. En un día en particular, cuando mis hijos e hijas estaban celebrando y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, llegó un mensajero y me dijo que los bueyes estaban arando y los asnos pastaban cerca, y los sabeos atacaron y se los llevaron. Pusieron a los siervos a espada, y yo soy el único que ha escapado para contarte. Mientras aún estaba hablando, llegó otro mensajero y dijo que el fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los siervos, y yo soy el único que ha escapado para contarte. Mientras aún estaba hablando, llegó otro mensajero y dijo que los caldeos formaron 3 grupos de saqueadores y se llevaron tus camellos. Pusieron a los siervos a espada, y yo soy el único que ha escapado para contarte. Una vez más, otro mensajero vino y dijo que tus hijos e hijas estaban celebrando y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, cuando de repente un fuerte viento barrió desde el desierto y golpeó las 4 esquinas de la casa. Se derrumbó sobre ellos y están muertos, y yo soy el único que ha escapado para contarte. Estaba destrozado. Incredulidad, rasgué mi túnica y me rasuré la cabeza. Caí al suelo gimiendo y sufriendo, porque mi mayor temor había llegado sobre mí. Tomé un pedazo de cerámica rota y me rasqué con ella mientras estaba sentado entre las cenizas. Mi propia esposa me dijo: ¿todavía mantienes tu integridad? Ella me dijo que maldecir a Dios y morir. Estas fueron las palabras que mi propia esposa me dijo. Yo respondí: estás hablando como una mujer necia. Debemos aceptar lo bueno de Dios y no la desgracia, porque en todo esto no culpé a Dios de maldad, no pecó en lo que dije. Cuando mis amigos Elifaz, Bildad y Sofar supieron todos mis problemas que me habían sucedido, salieron de sus hogares y se encontraron juntos por acuerdo para simpatizar y consolarme. Los 3 eran mayores que yo. Cuando me vieron desde lejos, apenas pudieron reconocerme.
Comenzaron a llorar en voz alta y rasgaron sus túnicas y esparcieron polvo sobre sus cabezas. Luego se sentaron en el suelo conmigo durante 7 días y 7 noches. Nadie me dijo una palabra porque veían cuán grande era mi sufrimiento. Abrí mi boca y maldecí el día de mi nacimiento. Exclamé: perezca el día de mi nacimiento, y la noche que dijo: un niño es concebido. Ese día, que se convierta en oscuridad. Que Dios arriba no se preocupe por eso, que no brille la luz sobre ello. Comencé a cuestionarlo todo. ¿Por qué se da vida a los miserables y vida al amargado del alma, a los que anhelan la muerte que no llega, que la buscan más que un tesoro oculto, que están llenos de alegría y se regocijan cuando alcanzan la tumba? ¿Por qué se da vida a un hombre cuyo camino está oculto, a quien Dios ha rodeado? Mi comida diaria se convirtió en suspiros y gemidos como agua. Lo que temía había caído sobre mí, lo que temía me había sucedido. No tenía paz ni tranquilidad, no tenía descanso sino solo turbulencia. Mi espíritu estaba quebrantado, mis días fueron acortados, la tumba me esperaba, los burladores me rodean, mis ojos deben fijarse en su hostilidad. Oré: dame, oh Dios, la garantía que exiges, ¿quién más pondrá seguridad por mí? Mis ojos se nublaron de dolor, todo mi cuerpo era solo una sombra. Mis días han pasado, dije, mis planes fueron destrozados, mis 3 amigos Elifaz, Bildad y Zofar me consolaron. Como todos los amigos, su intención era fortalecerme en mi sufrimiento. También me dieron su opinión sobre el asunto. Hablaron sobre por qué Dios permite que la gente sufra. Su creencia era que yo estaba sufriendo porque había hecho algo malo. Como resultado, me alentaron repetidamente a admitir mi error y arrepentirme para que Dios me bendijera nuevamente. Elifaz concluye que mi dolor debe ser debido a algún pecado que haya cometido, y aquí recomienda que busque el favor de Dios. Bildad y Zofar están de acuerdo en que debo haber realizado algo malo para provocar la justicia de Dios, y argumentan que debería intentar manifestar un comportamiento más inocente. Bildad supone que mis propios hijos trajeron su muerte sobre sí mismos. Aún peor, Zofar respondió. ¿Son todas estas palabras para quedar sin respuesta? ¿Se va a vindicar a este hablador? ¿Callará tu charla sin sentido a otros? ¿Nadie te reprenderá cuando te burles? Dices a Dios: mis creencias son impecables y soy puro a tus ojos. Oh, cómo desearía que Dios hablara, que abriera sus labios contra ti y te revelara los secretos de la sabiduría, porque la verdadera sabiduría tiene 2 lados. Sepa esto: Dios incluso ha olvidado algunos de tus pecados. Seguramente reconoce a los engañadores y cuando ve el mal, ¿no lo toma en cuenta? Sin embargo, si dedicas tu corazón a Él y extiendes tus manos hacia Él, si apartas el pecado que está en tu mano y no permites que el mal more en tu tienda, entonces, libre de culpa, levantarás tu rostro, te mantendrás firme y sin miedo. Seguramente olvidarás tu problema, recordándolo solo como aguas pasadas. Supusieron que mis problemas eran la señal segura del juicio de Dios, pero yo temía a Dios y evitaba el mal. En un momento me cansé de ellos. Les dije: sin duda ustedes son las únicas personas que importan y la sabiduría morirá con ustedes. Pero tengo una mente también. No soy inferior a ustedes. ¿Quién no sabe todas estas cosas? Me he convertido en el hazmerreír de mis amigos, aunque llamé a Dios y Él respondió: un mero hazmerreír, aunque justo e intachable, pero deseo hablar con el Todopoderoso y discutir mi caso con Dios. Sin embargo, me manchan con mentiras. Son médicos inútiles, todos ustedes. Si tan solo se callaran por completo. Para ustedes, eso sería sabiduría. Escuchen ahora mi argumento. Escuchen las súplicas de mis labios. ¿Hablarás malvadamente en nombre de Dios? ¿Hablarás engañosamente por Él? ¿Le mostrarás parcialidad? ¿Arguirás el caso por Dios? ¿Saldrá bien si Él te examinara? ¿Podrías engañarlo como podrías engañar a un mortal? Seguramente te llamaría a cuentas si mostrara parcialidad en secreto. ¿No te aterrizaría su esplendor? ¿No caería sobre ti el temor de Él? Aunque Él me mate, todavía esperaré en Él. Seguramente defenderé mis caminos ante su rostro. De hecho, esto resultará en mi liberación, porque ninguna persona impía se atrevería a presentarse ante Él. Ahora que he preparado mi caso, sé que seré vindicado. Alguien puede presentar cargos contra mí. Si es así, me quedaré en silencio y moriré. Solo concédeme estas 2 cosas, Dios, y entonces no me esconderé de ti.
Retira tu mano lejos de mí y deja de asustarme con tus terrores. Luego llámame y te responderé, o déjame hablar y tú me responderás. ¿Cuántas injusticias y pecados he cometido? Estaba totalmente dispuesto a enfrentarme a Dios. Le preguntaría que me mostrara mi ofensa y mi pecado. Dios, ¿por qué escondes tu rostro y me consideras tu enemigo? Me atas los pies con grilletes. Vigilas de cerca todos mis caminos marcando las plantas de mis pies. El sufrimiento es demasiado para mí, y ahora estoy amargado, ansioso y asustado. Lamento la injusticia que Dios permite que las personas malvadas prosperen mientras Él y muchas otras personas honestas sufren. Quiero enfrentarme a Dios y protestar, pero no puedo encontrar físicamente a Dios. Le dije a mis amigos, tan seguro como Dios vive, que me ha negado la justicia, el Todopoderoso, que ha amargado mi vida. Mientras tenga vida dentro de mí, el aliento de Dios en mis fosas nasales, mis labios no dirán nada malo y mi lengua no pronunciará mentiras. Nunca admitiré que tienes la razón. Hasta que muera no negaré mi integridad. Mantendré mi inocencia y nunca la dejaré ir. Mi conciencia no me reprochará mientras viva. Finalmente, el Señor interviene. Es muy difícil defenderse cuando se está en tal miseria. ¿Cuál fue mi mayor dolor? Fue físico. Estaba cubierto de llagas de pies a cabeza, cansado y exhausto, y con un dolor excruciante. Mi dolor era social. Debido a mi apariencia física y al hecho de que la comunidad local estaba al tanto de mi reciente tragedia, me convertí en un marginado social. La gente cruzaba al otro lado de la calle en lugar de hablar conmigo, ya que me sentaba en la pila de cenizas al final del pueblo. Incluso los adolescentes se burlaban de mí. Mi dolor también era mental. Enfrenté el dolor mental de no saber por qué me estaban sucediendo estas cosas angustiosas, especialmente porque no parecía haber nada en mi pasado que lo indicara. Mi dolor también era espiritual. Mi angustia espiritual fue mucho peor que cualquier otra, ya que me sentía separado de Dios. Este fue el verdadero, el más excruciante dolor. El sufrimiento es mucho más agonizante si creemos que Dios está lejos y no le importa. Sin embargo, cuando finalmente pude hablar con Dios, las cosas no salieron como estaba planeado. Durante mis discursos, 36 veces, le pedí a Dios que hablara con Él. Ahora he recibido mi deseo. Entonces el Señor me habló. Él dijo, ¿quién es este que oscurece mis planes con palabras sin conocimiento? Prepárate como un hombre. Te cuestionaré, y tú me responderás. ¿Dónde estabas cuando establecí los cimientos de la tierra? Dime si entiendes. ¿Quién marcó sus dimensiones? Seguramente lo sabes. ¿Quién extendió una línea de medición a través de ella? ¿Sobre qué fueron establecidos sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular mientras las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Quién encerró el mar detrás de una puerta cuando brotó del vientre? Cuando hice que las nubes fueran su vestido y lo envolví en densa oscuridad, cuando establecí límites para él y puse sus puertas y barras en su lugar, cuando dije, hasta aquí puedes venir y no más allá, aquí es donde se detienen tus olas orgullosas. ¿Alguna vez has dado órdenes a la mañana o mostrado su lugar al amanecer para que pueda tomar la tierra por los bordes y sacudir a los malvados? La tierra toma forma como arcilla bajo un sello. Sus características se destacan como las de un vestido. El que contiende con el Todopoderoso lo corregirá. Que aquel que acuse a Dios le responda. Respondí al Señor, soy indigno. ¿Cómo puedo responderte? Pongo mi mano sobre mi boca. Hablé una vez, pero no tengo respuesta. 2 veces, pero no diré más. El Señor respondió, ¿desacreditarías mi justicia? ¿Me condenarías para justificarte a ti mismo? ¿Tienes un brazo como el de Dios y tu voz puede retumbar como la suya? Entonces, adórnate con gloria y esplendor, y vístete de honor y majestad. Desata la furia de tu ira. Mira a todos los que son orgullosos y abátelos. Mira a todos los que son orgullosos y humíllalos. Aplasta a los malvados donde están. Entiérralos a todos en el polvo juntos. Cubre sus caras en la tumba. Entonces yo mismo te admitiré que tu propia mano derecha puede salvarte. Mira a Behemoth, que hice junto contigo, y que se alimenta de hierba como un buey. ¿Qué fuerza tiene en sus lomos? ¿Qué poder en los músculos de su vientre? Su cola se mueve como un cedro. Los tendones de sus muslos están bien entrelazados. Sus huesos son tubos de bronce, sus miembros como varas de hierro. Ocupa el primer lugar entre las obras de Dios, sin embargo, su Creador puede acercarse a él con su espada.
Las colinas le traen su producto y todos los animales salvajes juegan cerca. Bajo las plantas de loto se encuentra, oculto entre los juncos en el pantano. Los lotos lo ocultan en su sombra. Los álamos junto al arroyo lo rodean. Un río que corre no lo alarma, está seguro, aunque el Jordán debería embestir contra su boca. Alguien puede capturarlo por los ojos o atraparlo y perforarle la nariz. Caí al suelo y dije, sé que puedes hacer todas las cosas. Ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Preguntaste, ¿quién es este que oscurece mis planes sin conocimiento? Seguramente hablé de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Dijiste, escucha ahora y hablaré. Te cuestionaré y tú me responderás. Mis oídos habían oído de ti, pero ahora mis ojos te han visto. Por eso me desprecio a mí mismo y me arrepiento en polvo y cenizas. El Señor instruyó a mis amigos que sacrificaran un holocausto y que yo orara por ellos porque estaba enojado con ellos, porque no habían hablado la verdad sobre Él. Las 2 veces que Dios me habla ocurren en medio de una tormenta. Recordé por Dios su impresionante actividad de crear y sostener el mundo, preguntándome si yo podía igualar este trabajo. El Señor termina preguntando si estoy en posición de juzgar, diciéndome que es impertinente que crea que Él debería explicarse a mí. Me hicieron sentir muy pequeño. Como siervo de Dios fui vindicado. Mis 3 amigos, por otro lado, son severamente castigados por Dios. El Señor dice que no han hablado con precisión sobre mí. Lo notable de las 2 rondas de Dios conmigo es que aún no responde a mis preguntas. Había rezado por mis amigos, y el Señor restauró mis fortunas y me dio el doble de lo que tenía antes. Todos mis hermanos y hermanas, y todos los que me habían conocido antes, vinieron y comieron conmigo en mi casa. Me consolaron, y cada uno me dio un pedazo de plata y un anillo de oro. El Señor bendijo la última parte de mi vida más que la primera parte. Tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. También tenía 7 vacas y 3 esposas. Recibí el doble de hijos e hijas que antes. Llamé a la primera hija Yemima, la segunda Kesia y la tercera Keren Hapuch. En toda la tierra no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job, y su padre les dio una herencia entre sus hermanos. Después de esto, viví 140 años y vi a mis hijos y a los hijos de mis hijos hasta la 4ª generación. Y así murió Job, anciano y lleno de años. ¿Por qué los demonios le pidieron a Jesús que los enviara a los cerdos? La primera confrontación entre Jesús y Satanás resultó en la victoria de Jesús sobre las tentaciones, como se narra en Mateo capítulo 4, versículos 1 a 11. Continuó invadiendo y dominando 2 de los principales bastiones de Satanás. El dominio del mundo espiritual, ejerciendo autoridad sobre los demonios en Mateo capítulo 8, versículos 28 a 34, y el dominio sobre la enfermedad, sanando a un paralítico en Mateo capítulo 9, versículos 1 a 8. Después de que la tormenta se calmó milagrosamente, Jesús y sus discípulos continuaron su viaje cruzando el mar de Galilea. El próximo incidente se enfoca exclusivamente en Jesús, sin mencionar a los discípulos, como se relata en Mateo capítulo 8, versículos 28 a 34. Al llegar al otro lado, en la región de los Gerasenos, Jesús encontró a 2 hombres poseídos por demonios que venían de los sepulcros. Eran tan violentos que nadie podía pasar por ese camino. Clamaron, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? A cierta distancia había un gran hato de cerdos pastando. Los demonios rogaron a Jesús, si nos expulsas, envíanos a la piara de cerdos. Él les dijo, vayan. Salieron y entraron en los cerdos, y toda la piara se precipitó por la pendiente al lago, y perecieron en el agua. Los que cuidaban los cerdos huyeron, fueron a la ciudad y contaron todo, incluso lo sucedido a los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió a encontrarse con Jesús, y cuando lo vieron, le suplicaron que se fuera de su región. Mateo dirige nuestra atención aún más hacia Jesús, al responder a la pregunta exasperada, ¿qué clase de hombre es este? El grupo llega al otro lado, en la región de los Gerasenos. Jesús está ahora en la Decápolis, un territorio predominantemente gentil, lo que explica la presencia de cerdos, un animal considerado inmundo por los judíos. Cuando Jesús llega a la región de los Gadarenos,
se encuentra con dos hombres endemoniados que salen de los sepulcros para encontrarse con él, como se relata en Marcos capítulo 5, versículos 1 a 20, y Lucas capítulo 8, versículos 26 a 39. En Marcos capítulo 5, versículos 1 a 20, llegan al otro lado del mar, en la región de los Gerasenos, y un hombre poseído por un espíritu inmundo se encuentra con Jesús saliendo de los sepulcros. Porque muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero había roto las cadenas y destrozado los grillos. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Noche y día, entre los sepulcros y en los montes, andaba dando alaridos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, corrió y se postró delante de él, y exclamó a gran voz: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Legión es mi nombre, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no los expulsara de aquella región. Había allí, cerca del monte, una gran piara de cerdos paciendo. Los demonios le rogaron a Jesús: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos, y Jesús se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. La piara, que era como de unos 2000, se precipitó por un despeñadero al mar y se ahogaron en el agua. Los que cuidaban los cerdos huyeron y contaron todo en la ciudad y en los campos, y la gente salió a ver qué había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, y tuvieron miedo. Los que habían presenciado el milagro contaron a la gente lo que le había sucedido al endemoniado y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Mientras Jesús estaba subiendo a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: A tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido misericordia de ti. Y él se fue y comenzó a proclamar en la Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se maravillaban. Grandes multitudes de Galilea, la Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región alrededor del Jordán seguían a Jesús. La situación era peligrosa porque los dos hombres eran tan violentos que nadie podía pasar por ese camino. Eran conocidos y temidos por el público en general. Los demonios, como Satanás, reconocieron rápidamente el estatus de Jesús como el Hijo de Dios, como se narra en Mateo capítulo 4, versículos 3 a 6. Este es un título que los discípulos eventualmente usarán cuando desarrollen una mejor comprensión de su singularidad, como aquel a quien el Padre reveló como su Hijo amado, según Mateo capítulo 16, versículo 16, Mateo capítulo 14, versículo 33, Mateo capítulo 3, versículo 17 y Mateo capítulo 17, versículo 5. Pero proveniente de los demonios, el uso del título anuncia su reconocimiento de que otro bastión de Satanás, el mundo espiritual, está siendo invadido y dominado. Los demonios contrastan con los discípulos en el versículo 27, ya que saben quién es Jesús. Sin embargo, a pesar de este entendimiento, siguen siendo demonios. Conocer a Jesús, pero odiarlo, es demoníaco. La pregunta que los demonios hacen a Jesús puede ser tanto dura como amable, dependiendo del contexto. El título Hijo de Dios probablemente debería entenderse en su sentido más rico. Los demonios reconocen a Jesús no solo en términos de su poder, sino también de su persona. Él era el Mesías, el Hijo de Dios. La segunda pregunta indica que las huestes demoníacas serán torturadas y rechazadas eternamente, como en Judas 6. Al hacer la pregunta, reconocen que Jesús es quien realizará este deber judicial en el momento señalado, confirmando así el pleno significado de Hijo de Dios. El hecho de que Jesús esté limitando su actividad antes del tiempo señalado indica que la expulsión de los demonios por Jesús fue una señal de que el reino se acercaba. Estos demonios parecen estar muy conscientes de un tiempo predeterminado para el juicio de las tropas de Satanás. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Hijo de Dios?, gritan. ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Esto prefigura la llegada del reino.
así como la invasión y conquista de los bastiones de Satanás. A pesar de que la hora del juicio final espera el regreso de Jesús en gloria, como en Mateo 4, versículo 17, y Mateo 12, versículos 28 a 34, los demonios le ruegan a Jesús que acepte su propuesta, lo cual hace. Después de recibir permiso de Jesús, los demonios abandonan a los hombres e ingresan al hato de cerdos. Cuando los demonios entraron en el hato, los cerdos enloquecieron y se precipitaron por un acantilado al mar de Galilea. Irónicamente, el intento de los demonios de evitar el castigo eterno condujo a la destrucción de sus anfitriones terrenales. Jesús no tenía motivo para no aceptar su propuesta, ya que servía a sus propósitos. En primer lugar, resultó en la liberación de los hombres de los demonios. En segundo lugar, los cerdos eran criaturas inmundas según la tradición judía. Por lo tanto, aceptar su propuesta no alteraba el destino final de los demonios en el día del juicio. Por lo tanto, Jesús aceptó su propuesta, pues los demonios esencialmente estaban haciendo el trabajo de Jesús por él. Más importante aún, Jesús no estaba pecando al aceptar la sugerencia de los demonios. Por otro lado, el encuentro de Jesús con Satanás en el desierto fue completamente diferente. Si Jesús hubiera cedido a las demandas de Satanás, habría sido llevado a la desobediencia. Como resultado, Jesús reprendió a Satanás con las Escrituras y se negó a ceder a sus demandas. Esta es la principal distinción entre los dos casos. Los demonios suplican que los envíen a un hato de cerdos cercano, lo que no sería una idea desagradable para los judíos, quienes consideraban a los cerdos y a los demonios del mismo orden. Jesús advirtió a sus discípulos que no arrojaran perlas a los cerdos, como en Mateo 7, versículo 6. Según Pedro, los falsos maestros son personas que volverán a su naturaleza pagana, como en 2 de Pedro 2, versículo 22. Sin embargo, como la orilla oriental del mar de Galilea es un área gentil, esta no era una piara salvaje, sino cerdos que se criaban para el mercado. Sus propietarios estarían devastados si perdieran esta enorme piara, que Marcos estima en unos 2000, como en Marcos 5, versículo 13. La solicitud de los demonios de entrar en los cerdos tiene un propósito adicionalmente mortal. Los demonios son conocidos por infligir daño y agonía a la creación de Dios y hacer todo lo posible para alimentar la hostilidad contra Jesús y su invasión del bastión de Satanás, como en Mateo 17, versículos 14 a 20. La destrucción de los cerdos lleva a los gentiles de la región a pedirle a Jesús que se vaya, como en Mateo 8, versículo 34. Esta respuesta es un triste comentario sobre la perversión de sus valores, pues uno esperaría que se regocijaran en una victoria sobre los demonios de Satanás. Sin embargo, como un comentarista ha afirmado a lo largo de los siglos, el mundo ha rechazado a Jesús porque prefiere a los cerdos. Jesús no destruye a los demonios. En cambio, permite que el mal siga su curso en este mundo hasta el día en que todo sea corregido. El resultado del exorcismo no se menciona en Mateo, pero Marcos y Lucas señalan que el hombre endemoniado de los Gerasenos rogó unirse a Jesús. Sin embargo, Jesús le instruye que regrese a su hogar y cuente a su familia y amigos cuánto ha hecho Dios por él. Como en Lucas 8, versículos 38 a 39 y Marcos 5, versículos 18 a 19. Al ver a los discípulos con Jesús, el exendemoniado, ahora convertido en seguidor de Jesús, desea ser como ellos, pero Jesús lo envía de vuelta a su ciudad natal para testificar. En cierto sentido, los 12 serían pescadores de hombres, pero entre su propio pueblo, ese gentil ahora seguidor de Jesús sería un pescador de hombres. Sin embargo, a la luz de los versículos 33 y 34, la pérdida de la piara se convierte en un medio para exponer los verdaderos valores de las personas en el área. Prefieren los cerdos a las personas y a los cerdos a su Salvador. Jesús acaba de expulsar a los demonios de 2 hombres y enviar a los espíritus malignos a una piara de cerdos, que se precipitaron hacia un acantilado y al mar, donde se ahogaron. Cuando los pastores contaron lo que sucedió a los habitantes de la ciudad cercana, toda la comunidad se enfureció con el Salvador. ¿Cuál era su principal problema? Era la posible ruina económica y pérdida de negocios. Estaban más preocupados por su bienestar económico que por su salud espiritual.
Cuando vieron a Jesús acercarse a la ciudad, le pidieron que se fuera. Lamentablemente, somos culpables del mismo error. Nos hemos acostumbrado a vivir con el pecado y no queremos pensar en que Dios lo elimine, especialmente si implica perder placeres o ingresos percibidos. Pero aferrarse al pecado es una de las cosas más tóxicas que podemos hacer. El final de esta historia es significativo en su totalidad. Muestra una vez más que el ministerio de Jesús no se limita a los judíos, sino que prefigura la misión a los gentiles. También muestra que la oposición a Jesús no es exclusivamente judía. En ese sentido, confirma que los oponentes en Mateo no son elegidos en función de la raza, sino según su respuesta a Jesús. Reflexionar sobre nuestra propensión al pecado y la resistencia a permitir que Dios lo elimine, especialmente si implica la pérdida de placeres o ingresos, está profundamente arraigado en las Escrituras. La Biblia a menudo aborda el conflicto entre los deseos terrenales y la obediencia a Dios. En Mateo 6, versículos 19 a 24, Jesús habla sobre la imposibilidad de servir a dos amos, enfatizando que no podemos servir tanto a Dios como a las riquezas. Esta enseñanza destaca la idea de que la lealtad al pecado y la búsqueda de ganancias materiales pueden alejarnos de Dios. La historia de los Gadarenos, donde los habitantes prefieren su economía basada en cerdos a Jesús, ilustra un patrón recurrente en las Escrituras, donde las personas a menudo eligen los intereses mundanos sobre lo que es espiritualmente correcto. En Romanos 12, versículos 1 y 2, Pablo insta a los cristianos a no conformarse con el patrón de este mundo, sino a ser transformados por la renovación de sus mentes para que puedan discernir la voluntad de Dios. Esto sugiere que la resistencia al pecado y la transformación espiritual son fundamentales para la fe. El ministerio de Jesús que se extiende a los gentiles es un tema central en el Nuevo Testamento. Efesios 2, versículos 11 a 18, discute cómo Cristo eliminó la barrera entre judíos y gentiles, creando en sí mismo un nuevo pueblo. Esta inclusión de los gentiles en la promesa de salvación refleja la universalidad del amor y la misericordia de Dios. Refuerza la idea de que la oposición a Jesús y su mensaje no se basa en la etnia ni en el origen cultural, sino en la disposición del corazón para responder a él. La narrativa en Mateo también destaca que la oposición a Jesús trasciende las barreras raciales y culturales. En los Hechos de los Apóstoles vemos que el Evangelio se extiende más allá de las fronteras judías, alcanzando a diversas culturas y pueblos. En Hechos 10, por ejemplo, Pedro tiene una visión que lo lleva a comprender que el Evangelio es para todos, no solo para los judíos. Esto demuestra que el mensaje de Jesús es inclusivo, llamando a todas las personas, independientemente de su origen, a arrepentirse y volver a Dios. Por lo tanto, el episodio de los Gadarenos y las lecciones subsiguientes destacan un principio clave del cristianismo: la salvación y la verdad de Dios están abiertas a todos, y el verdadero obstáculo es la renuencia humana a abandonar el pecado y seguir a Cristo. Esta verdad desafía a los seguidores de Cristo a examinar sus propias vidas, prioridades y lealtades, alineándolas con las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. En conclusión, nuestra pregunta del día es: ¿cuándo sentiste por primera vez la presencia de Dios? Comenta abajo y suscríbete al canal. Siéntete libre de ver otros videos en el canal. Que Dios te bendiga.